Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. Un podcast de La Voz del Derecho. Amables oyentes, es un placer saludarles. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de don Luis Daza, les habla Gilberto Triana Molina. No sin antes, todo concepto acá emitido, es responsabilidad de su autor. Por lo tanto, hoy tenemos un invitado muy especial. El ingeniero químico Fernando Nieto Sierra. Fernando Nieto Sierra es un ingeniero químico, investigador extraordinario, que ha escrito varias obras, entre esas uno de ajedrez, que ahorita nos comentará, uno de educación y el que vamos a hablar hoy, que es justicia emocional. Por lo tanto, bienvenido, mi apreciado maestro, a La Voz del Derecho. Doctor Trena, muchas gracias por su invitación y aprovecho la oportunidad para darle un caluroso saludo y también a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, ya después de esto vamos a hablar sobre sus obras. El maestro Fernando Nieto Sierra, en todas sus investigaciones, se ha tenido la gentileza de dejarme perplejo. Porque resulta que sin ser psicólogo, sin ser médico, se escribió una obra que se llama Justicia Emocional. Y no es ni más ni menos que una obra sobre psicología clínica y neuropsicología, que, entre otras, está lejos de la carrera básica. Coménteme qué le llevó a escribir esa obra, mi apreciado doctor. Bueno, en primer lugar debo decir que a mí me parece que el autodidactismo es el verdadero aprendizaje, como decía el gran Isaac Asimov. Entonces, cuando uno aprende por esa ruta, no se tienen limitaciones de nada. Uno entra al conocimiento hasta donde uno quiera llegar, porque la idea es aprender por aprender y a veces con un fin social. Desde mucho tiempo atrás siempre me han llamado la atención temas muy distintos a mi profesión y entre ellos está pues saber mucho del cerebro humano, saber mucho de la neuroeducación, que ahora está tan de moda. Y pues obviamente yo creo que un tema que nos compete a todos es conocernos a nosotros mismos, porque a veces nos damos cuenta en nuestras reacciones, en los problemas que tenemos a diario, de que a veces tenemos reacciones, sentimientos por los cuales nos causan dudas y decimos, no, de verdad no entiendo cómo pude cómo pude aguantar esto, cómo pude haberme comportado de determinada manera, por qué mis relaciones afectivas no han sido tan exitosas como esperaba. Y es ahí cuando uno entra en esa zona de desconocimiento propio. Entonces, digamos, lo que como todo ser humano tiene dudas sobre sí, pues dije, pues la mejor forma de conocerse a uno es aprender sobre el cerebro humano, porque finalmente es el órgano con el que pensamos, amamos, discutimos, conquistamos, lo es todo. Bueno, hablemos sobre ese libro, Justicia Emocional. ¿Por qué ese título, Justicia Emocional? Sí, son dos palabras que raramente aparecen juntas, pero básicamente son dos palabras que a la hora de tomar una decisión sirven como de brújula ética. ¿Por qué? Porque lo que básicamente quiero decir con estos dos términos es que cuando vayamos a tomar una decisión, es importante no solamente procurar por nuestro bienestar mental, barruntando las consecuencias que va a tener esa decisión para mi vida personal,
sino también debo tener en cuenta el bienestar mental de las personas a las que va a afectar, que puede ser la familia, los amigos, los colegas, los socios, y pocas veces pensamos de esa manera. Y así mismo. Entonces, como se trata de ese equilibrio, de procurar mi bienestar mental y de las demás personas, pues eso es justicia. Bueno, ya hablando sobre este libro, tú hiciste esta obra con 7 capítulos. Sí, señor. Hablemos del primer capítulo que dice autoconocimiento desde la neurociencia. Sí. ¿Por qué la neurociencia? Porque evidentemente la mejor forma de conocernos es saber cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces la neurociencia precisamente es eso, es la ciencia del cerebro. Entonces nosotros tenemos que aprender por lo menos de manera básica cómo está conformado el cerebro, qué funciones cumple, cómo se comporta para que podamos tener herramientas científicas que nos permitan establecer por qué actuamos de determinada manera. Lo que pensamos, las emociones que sentimos y el comportamiento habitual que tenemos tiene una explicación biológica, científica y neuropsicológica. Por lo tanto, la neurociencia es la base de todo para podernos entender. Sin ella, andaríamos a obscuras. Definitivamente es el faro con el cual nosotros nos podemos adentrar hacia nosotros mismos y conocernos. Entonces, por eso hice hincapié en que la neurociencia, pues hay que estudiarla, ¿no? Y permítame decirle lo siguiente, doctor Triana. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema límbico que es donde se alojan nuestras emociones. Y allí están nuestras emociones primarias, que básicamente, digamos lo que son como programas genéticos con los cuales nosotros venimos programados que van a garantizar nuestra supervivencia. Entonces ahí está el miedo, la ira, la alegría, el asco, la sorpresa, y tienen esa misión fundamental. Son emociones que se escapan de la conciencia y actúan en automático, pertenecen al mundo subconsciente. Bueno, pero resulta que me di cuenta que se internó inicialmente en la parte tanto neurológica como anatómica y fisiológica. Y eso me llamó muchísimo la atención, debido a que un ingeniero que se interna en ese campo es algo muy raro, ¿ve? Y entonces tú describiste absolutamente tanto la parte anatómica y fisiológica de una forma precisa. Lo que quiere decir que es una investigación lo más profunda posible, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la investigación y pues ahí en ese capítulo me basé en el modelo triuno del modelo del doctor Paul MacLean, donde básicamente nos habla, pues obviamente tiene sus observaciones, tiene sus ambigüedades, pero pedagógicamente cumple con la función de entender muy bien cómo funciona nuestro cerebro. Entonces ya le habla de que primero primero se desarrolló un cerebro reptil que se encarga de nuestras funciones básicas, los ciclos circadianos del sueño, el hambre, la sed, en fin, y que posteriormente, después, en el transcurso de años de evolución, sobre este cerebro se fue conformando otro, que es el que se llama el cerebro mamífero, que es el sistema límbico, y es allí donde se alojan nuestras emociones, que como dije antes, nos garantizan nuestra supervivencia. Y posteriormente, en esa carrera evolutiva, llegamos a nuestro neocórtex o la corteza cerebral, que es las que nos hace verdaderamente humanos, porque es el cerebro que nos permite hablar, nos permite adaptarnos al medio ambiente, nos permite cooperar y además nos permite salir adelante. Entonces es el cerebro con el cual nosotros realmente tenemos una ventaja competitiva con los demás mamíferos. Bueno, la verdad es que esta obra
ya ha tenido muy buena acogida, ¿no? Sí, sí, sí. Porque realmente es una obra que tiene 300 y pico de páginas, pero que no es difícil entenderlo, que entre otras cosas, hiciste el esfuerzo de redactar de tal manera en que llegase al idioma más sencillo. O sea, que es una obra extraordinaria. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora hablemos sobre el capítulo 2, las emociones y los traumas emocionales. Ahí fue donde entraste al campo mío, porque, pues, el anterior también, porque yo soy médico, con varias especialidades, y soy psicólogo, máster en terapia conductual y PhD o doctorado en psicología clínica. Por lo tanto, me llamó muchísimo la atención, por eso fui muy ávido en leerme esa obra al máximo para poder invitarte. Entonces, primero te felicito. ¿Qué te llevó a entrar en ese campo? Bueno, ya lo había dicho antes, me parece que el autoconocimiento es, yo creo que de los temas más fascinantes que cualquier humano debe tener en mente. Y para conocerse, uno debe reconocer que nosotros, los seres humanos, somos seres más emocionales que racionales. Y eso también tiene una base evolutiva. ¿Por qué? Porque retomando lo que había dicho anteriormente acerca del modelo triuno del cerebro de Paul MacLean, primero se desarrolló el cerebro reptil, luego pasaron millones de años y se desarrolló el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y pasaron después millones de años para que evolucionara nuestro cerebro cognitivo o el córtex cerebral. Por lo tanto, evolutivamente pesan más las emociones en nuestras decisiones que la parte cognitiva. Bueno, tú haces una diferencia entre la parte emocional y el sentimiento. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, como también lo dije, las emociones escapan de la conciencia, es decir, son totalmente automáticas y propenden por nuestra supervivencia. Pero cuando ya somos conscientes de ella y tiene un ingrediente cognitivo, entonces ya estamos hablando de sentimientos. Voy a dar un ejemplo. La sorpresa es una emoción básica, instintiva, pero la admiración es un sentimiento que se basa en la sorpresa. Entonces, cuando yo admiro a alguien, me causa una sorpresa y me alegro. Entonces, esa diada entre la sorpresa y la alegría produce ese sentimiento. Por lo tanto, el sentimiento tiene una connotación cognitiva porque hay unas razones, hay unos juicios que mi cerebro elabora para admirar a esa persona. Bueno, también habla de unas emociones básicas, como también emociones dañinas para la mente Sí, señor. y el individuo. Hablemos al respecto. Sí, evidentemente, bueno, hay muchos autores que establecen que realmente no hay emociones negativas ni positivas porque de alguna forma todas sirven eh, para nuestra supervivencia, para defender nuestros derechos. Y cuando actúan de manera temporal, pues no hay problema. Una ira, por ejemplo, temporal para yo defender mis derechos, pues no es algo negativo, más bien positivo. Pero el problema es cuando esas emociones o esos sentimientos se afincan permanentemente en la mente. Es ahí donde surgen los problemas, de verdad. Y yo creo que dentro de esas emociones secundarias o sentimientos dañinos, yo colocaría en primer lugar la envidia.
La envidia es un sentimiento nefasto para cualquier persona, porque es es la hipocresía llevada a su máximo nivel. Imagínese, doctor Triana, una persona que envidia a su hermano o que envidia a su mejor amigo, tiene que aguantarse lo que tiene que decirle y aplaudirlo, cuando en el fondo lo que siente es rabia, frustración por los éxitos de esa persona. Y como decía Napoleón Bonaparte, la envidia es una declaración abierta de inferioridad. Bueno, tú hiciste un ejemplo en esta hora de Shakespeare. Háblenos sobre ese ejemplo. Sí, yo creo que la representación de la envidia lo hizo muy magistralmente, como todo lo de Shakespeare, en la obra Otelo. Recordemos que Otelo era un general veneciano y digámoslo, tenía un amigo que no nombró como lugarteniente, que era Yago, y pues Yago sentía mucha envidia por este general, no solamente por sus éxitos militares, sino por la admiración que causaba entre sus compañeros y por el amor que su esposa le sentía, Desdémona. Entonces Yago, como no fue nombrado lugarteniente y además sentía la envidia por todo ese contexto que rodeaba a Otelo, pues descubrió que Otelo tenía ciertos defectos psicológicos, era muy prepotente, muy ingenuo en la cuestión del amor, y entonces ideó un plan maléfico y muy sutil para hacerle creer que su lugarteniente actual le estaba engañando con su esposa. Y pues al principio él no creía mucho en esa tesis, pero finalmente Yago fue muy insistente y finalmente Otelo tomó la decisión de matar en el hecho a su esposa Desdémona, que amaba muchísimo, ¿no? Entonces, después se dio cuenta, tiempo después se dio cuenta de que fue un error y se suicidó. Entonces, pues eso nota lo que puede hacer la envidia, ¿no? Bueno, en esta hora además habla de los diferentes traumas psicológicos y las técnicas y los avances que ha habido para el tratamiento. Hablemos sobre eso, porque me llamó la atención que pasa por el psicoanálisis, por la terapia cognitivo-conductual y por otras. Hablemos al respecto. Sí, bueno, en primer lugar habría que primero definir qué es un trauma, ¿no? Entonces, es una herida emocional que no se ha sanado fundamentalmente. Entonces, desde ese punto de vista, pues un trauma puede ocasionar una rebaja en la calidad de vida emocional de las personas, sin lugar a dudas. Entonces, cuando hemos pasado por un traumatismo muy fuerte, como puede ser la pérdida de un ser querido o presenciar un accidente muy violento o una muerte muy violenta, pues esos traumas, esas heridas quedan alojadas en nuestro cerebro, más exactamente en la amígdala. Y aquí voy a hablar de un proceso que es muy importante tener en cuenta. Cuando yo observo un accidente, cuando yo experimento algo muy traumático, las emociones que me suscitó ese trauma se alojan en una parte del sistema límbico que se llama la amígdala cerebral, que es allí donde reside nuestra memoria emocional o traumática. Con respecto a los hechos, el día que fue, si estaba gris, el carro que lo cometió, si era color rojo o azul, todos esos hechos se registran en el hipocampo. Entonces, por la noche, la información de la amígdala con la del hipocampo se juntan y van al lóbulo frontal. Allí el lóbulo frontal gestiona estas informaciones y la pasa a la memoria episódica de la persona y no hay problema.
Pero cuando esto no se da y resulta que la información de la amígdala no es compartida al hipocampo y no puede ir al lóbulo frontal, queda allí restringida, queda allí, digámoslo, prisionera de esa emoción. Y es ahí donde cualquier evento, un aroma, una palabra, el tipo de una voz puede suscitar, puede hacer que se evoque nuevamente ese evento y la persona puede vivir con eso por muchos años, incluso por toda la vida si no se trata adecuadamente. Y es allí donde vienen las distintas terapias. Entonces voy a hablar de la terapia cognitivo-conductual un poco. Entonces, esta terapia se basa en el lenguaje verbal, donde se le hace, donde se le hace ver a la persona que tiene que generar de alguna manera una narrativa que le ayude a superar ese dolor. Y entonces se empieza a hacer con preguntas socráticas para eliminar de pronto los pensamientos automáticos y las creencias irracionales que a esa persona no le permiten superar ese evento. Y vuelvo y hago énfasis, es una terapia del lenguaje verbal. Sin embargo, existen otras terapias donde no se habla, doctor, como el MDR y el Brain Spotting. No se hablan. Entonces, la gente dirá, bueno, ¿y entonces cómo me va a curar este psicoterapeuta si no me habla? Pues se ha comprobado, por ejemplo, con el MDR, que tiene que ver con los movimientos acáicos de los ojos, que cuando se mueven los ojos de izquierda a derecha rápidamente y el terapeuta en esta terapia coloca los dedos al frente de los ojos de su paciente y lo guía para que haga esos movimientos y le pide que mentalmente recuerde ese evento traumático y que al mismo tiempo esté, por ejemplo, jugando Tetris, que también lo hacen así. Entonces, suena un poco extraordinario, pero es así. Se empiezan a difuminar esa experiencia traumática, va perdiendo la intensidad y va perdiendo fuerza esas emociones originales. ¿Por qué? Porque hay un argumento y es que cuando nosotros traemos ese recuerdo traumático a nuestra mente, lo traemos a nuestra memoria de trabajo. Y entonces al traer ese recuerdo a la memoria de trabajo y estamos al mismo tiempo haciendo otra actividad que recargue la memoria de trabajo, como jugar Tetris o mover los ojos, ¿ves? Entonces lo que estamos haciendo es sobrecargando esa memoria de trabajo. Al sobrecargarla, esa información se va difuminando. ¿Va saliendo? Va saliendo, sí. Bueno, eso tiene una base muy profunda, porque resulta que la vista o los ojos es la terminación nerviosa más amplia que tiene el cuerpo del ser humano. Por eso los movimientos producen ese efecto. Entonces eso es indispensable, porque eso hace parte del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y por lo tanto, la acción es muy eficaz. Esa es la causa real. Pero doctor, permíteme la otra técnica que es el Brain Spotting. Esta técnica es basada en el MDR porque un psicoterapeuta, David Grant, si no me equivoco, él estaba atendiendo una patinadora que no podía hacer un determinado ejercicio técnico, un gesto técnico dentro de su acrobacia. Y entonces él estaba picándole el MDR y tenía su dedo puesto ahí al lado, al frente de los ojos de la paciente. Y se dio cuenta que uno de los ojos de ella empezó a titilar, cosa que le llamó la atención a él. Entonces él colocó sus dos dedos ahí, en ese punto, en ese ojo, y esperó algo así como unos minutos, 10 minutos.
y empezó ella a sacar todo ese material traumático, a hablar de problemas que había tenido con la mamá, de que no tenía confianza en ella, en fin, todo ese material traumático empezó a salir sin que él lo esperase. Entonces fue cuando el Brainspotting precisamente habla de puntos cerebrales. Entonces él habla que de acuerdo a la dirección donde miremos, la forma en que nosotros evaluemos nuestros problemas es diferente. Si yo miro a la esquina derecha, voy a tener una clase de pensamientos porque hay un hemisferio dominante cuando miro allí. Si miro a la izquierda, también. Entonces él se dio cuenta que hay puntos cerebrales que nos pueden dar una guía para saber en dónde están localizados esos traumas cerebrales en el interior del cerebro, sobre todo en el sistema límbico, como dije antes. Y entonces él habla de que si un psicoterapeuta le aplica este Brainspotting y logra detectar en cuál ojo va a titilar o que presenta una acción refleja, Movimiento, sí. y él se dedica a ese ojo, puede ocurrir lo que le ocurrió con la patinadora, que el paciente saque todo ese material traumático. Y entonces haga desocupe completamente el Exacto. subconsciente. Entonces, como estas dos terapias no son verbales, es como si el cerebro se autocurara él mismo. Y por lo tanto son importantes. Y mira que tiene todo el sentido, doctor, porque finalmente los traumas están alojados en el sistema límbico, no en el corte cerebral. Por lo tanto, tiene y el sistema límbico no entiende del lenguaje. Ah, no. Entonces tiene todo el sentido que funcionen estas técnicas que para nada estamos hablando, y que quede muy claro para los oyentes, que no estamos hablando de pseudociencia. No, el MDR y el Brainspotting son técnicas, son avaladas por las guías clínicas más importantes del mundo, como la Asociación Americana de Psicología. Sí, eso ya ha avanzado mucho y ya se encuentra incluso dentro del DM. Sí, Eso es importante. exacto. Entonces, eso es básico. Y lo importante en estas terapias es lograr hacer la catarsis del paciente. Cuando nosotros logramos hacer esa catarsis, el paciente queda en perfecto estado de salud Sí, exacto. física y emocional. Sí, perdón, solamente para agregar algo final, doctor. Por ejemplo, cuando se sabe que el paciente se ha curado de ese trauma, cuando puede hablar sin que le produzca ningún malestar emocional. Que pueda tener un diálogo al respecto sin que lo altere. Exactamente. Con eso basta. Bueno, hablemos del capítulo 3 de ese libro, que habla sobre la teoría del apego. Hablemos sobre ese apego, que entre otras cosas me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo entraste y lograste profundizar al respecto? Sí, eso es un tema fascinante, el capítulo 3, porque lo llamé la teoría del apego, y hice una pregunta: ¿por qué amo así? Pues definitivamente John Bowlby nos dice que el apego, a ver, para que nos quede claro, el apego son los vínculos afectivos que se dan en la primera infancia y que para Bowlby son fundamentales, no solamente para esta etapa de la vida, sino para a lo largo de nuestra existencia. Un ser humano necesita de apego, necesita consultar con otra persona cuando está en momentos de inseguridad, necesita ese apoyo emocional. El que diga que no lo necesita, miente completamente. Entonces, de la forma en que se den esos apegos entre la diada, madre e hijo en esa infancia temprana que va de los 0 a los 3 años, pues aunque no lo crean, eso tiene una enorme influencia en la forma en que nos vamos a relacionar como adultos afectivamente. Entonces, allí interviene una alumna de John Bowlby, que es muy importante porque complementó mucho esta teoría del apego, Mary Ainsworth, con su experimento o paradigma de la situación extraña. Entonces,
¿En qué consiste básicamente ese experimento? ¿En qué consistió? Pues básicamente la madre tiene a su bebé y lo estresan. ¿Cómo? Pues que entra al cuarto una persona extraña, una persona que el bebé no había sentido antes. Entonces el bebé se estresa. Entonces la mamá sale de la habitación y deja al bebé con esa persona. Posteriormente entra la mamá, calma al niño y luego de un rato salen las dos. Sale la mamá y sale esa persona extraña. Luego regresan y miran qué comportamiento tuvo el niño, el bebé. Con ese experimento tan sencillo, Mary Ainsworth encontró al principio dos tipos de apego inseguro, que es el apego evitativo y el otro apego que es el ambivalente. Entonces, ahí es donde Mary Ainsworth nos habla, cuando nosotros en esas necesidades afectivas y biológicas, nuestra madre las atiende oportunamente y con amor, nosotros desarrollamos un apego seguro. Entonces, cuando una persona se relaciona en su adultez, pues no va a tener inconvenientes de nada. Es decir, tiene una relación con una persona, estamos hablando en el campo sentimental. Si no funciona, pues no pasa nada. Le dice, bueno, no funcionó, te deseo lo mejor, que Dios te proteja y yo sigo mi camino, tú sigues el camino y gracias por los buenos momentos que pasamos. Bueno, y cuando no ocurre eso, Cuando no ocurre eso, ahí es cuando, por ejemplo, el niño, el bebé, repito, entre los 0 y 3 años, no fueron atendidas sus necesidades afectivas y biológicas oportunamente, sino que a veces sí y a veces no, que es donde empieza el comportamiento ambivalente. Entonces son personas que nacen con carencias afectivas, donde necesitan demostrar que sí son sujetos de amor. Entonces son personas que se relacionan con los demás de una manera muy, ¿cómo te digo? Muy invasiva. Que requieren mucha atención, reclaman mucho afecto. Son personas que siempre están diciendo, pero ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué no me acompañas allí? ¿A dónde vas? y desarrollan la celopatía también, Por supuesto, por supuesto. que eso, entre otras cosas, es la causa de un sinnúmero de feminicidios y demás Exacto. por la celopatía. Sí, entonces son personas demasiado inseguras de sí mismas, tienen heridas de abandono, temen mucho eso, consideran que no pueden vivir si no tienen una pareja, en fin, son personas difíciles de querer, son esas personas que comúnmente llamamos intensas. Ujú. Y por el otro lado está como la antítesis, si se puede decir así, de ese apego, como es el apego evitativo. Entonces, resulta que cuando ese bebé necesitaba de su madre, pues ella lo dejaba llorar y a veces lo atendía y a veces no. Entonces, este niño se crió como con la necesidad, entonces, pues no voy a llorar y más bien y en su adultez piensa que no necesita de nadie. Entonces es una persona que le cuesta mucho el compromiso. Entonces, y es muy bueno, por ejemplo, en los negocios, en su profesión, y siempre hace alarde de eso, pero tiene muchas carencias afectivas y no se entrega. Cuando le hablan de compromiso, siempre saca una excusa, no, eso para qué nos vamos a casar, eso de firmar algunos documentos no tiene sentido, el amor tiene que ser libre, el amor tiene que experimentarse así o asá, pero en el fondo lo que demuestra esa falta de compromiso es un miedo terrible a ser abandonado, a que esa persona no responda a esas carencias afectivas que él tiene. Bueno, te tuviste la gentileza
de hacer una investigación al respecto muy profunda. Felicitaciones. Y por lo tanto, ese tema es fabuloso. E incluso es importante que el niño no tan solo se le dé el afecto necesario, sino que también sea lactado por su progenitora. Totalmente. Porque eso es indispensable. Es más, incluso, ojalá todos los niños pudiesen nacer de una forma natural, no con la cirugía, ¿no? O sea, sin extraerlos. Porque resulta que el nacer en una forma natural requiere de mayor esfuerzo y al nacer el niño recibe las bacterias que están en la cavidad vaginal y eso le desarrolla mayores defensas. Contrario cuando se le realiza la cirugía, entonces no adquiere esas defensas. Y por lo tanto, cuando sea adulto, va a tener más inconvenientes de salud. En las mismas condiciones, cuando se lacta el niño, recibe mayor afecto porque en el momento de lactarse es cuando hay la mayor comunicación entre madre e hijo. Eso es indispensable para la madurez emocional posteriormente del adulto. Completamente de acuerdo. Y es más, añadiría, doctor, lo siguiente: cuando una mamá está dándole pecho a su bebé, el cerebro de la madre está generando una neurohormona que se llama la oxitocina, que es fundamental. Y entonces ahí digamos ese vínculo, ese apego, ese vínculo afectivo está suscitado por esa oxitocina. De suerte que cuando no se le da la leche materna a ese niño y se le da una leche de fórmula, la leche de fórmula no tiene oxitocina. Entonces, cuando se le va a dar esa leche, necesita dársela a la madre todavía con más afecto al bebé, porque no tiene esa neurohormona, Existe esa deficiencia hormonal por supuesto. y por lo tanto afecta muchísimo. Y por último, doctor, qué pena, hay otro tipo que se descubrió ulteriormente, de que hay una combinación entre esos dos apegos inseguros, entre el evitativo y el ambivalente, y a ese se le llamó apego desorganizado, que son personas que a veces se comportan de una manera muy intensa, ávidas de afecto y que a todo momento estén junto a ellos, y otras veces se comporta de manera evitativa, ¿no? Ese es, digamos, lo que el apego que más patologías produce a nivel psicológico, el apego desorganizado. Afortunadamente, digo yo, se ha comprobado estadísticamente que es el que menos incide en la sociedad. Se habla más o menos entre un 1 a un máximo un 5%. Generalmente la media está entre 2 y 3%. Bueno, en el capítulo 4 habla sobre los seres humanos que todos somos mentirosos. Háblenos al respecto. Ese es un capítulo que particularmente me gusta mucho. A ver, nosotros tenemos la tendencia a creer en que nosotros necesitamos decirnos la verdad siempre y a todo momento. Y eso es mentirse, eso es desconocer la realidad de nuestro cerebro. Porque definitivamente somos una especie mentirosa, por supuesto. Y el engaño hace parte de una estrategia que tiene nuestro cerebro para la supervivencia, el engaño. Y los mamíferos lo comparten. De ahí, por ejemplo, incluso hay animales que se mimetizan, engañan, pues para sobrevivir. Y para quien me esté escuchando y no esté de acuerdo, pues yo le pregunto. Es decir, si entra a la casa un tipo que pretende robarle, ¿usted le va a dar la clave de la caja fuerte y decir cuántos dólares o cuántos euros tiene? Obviamente que no. Ni le va a decir dónde están los niños, ni nada. Miente por sobrevivencia. Y aquí entra un aspecto muy importante que debe quedar claro. Nuestro cerebro, su misión principal, fundamental, es garantizar nuestra supervivencia. Y las mentiras y el engaño hace parte de esa estrategia fundamental.
Ahora, yo tampoco quiero hacer aquí gala de que hay que mentir, no, no. Yo aquí en el libro hablo de dos límites que me parecen importantes. Uno, miente para sobrevivir, inclusive para salvar la vida de un extraño. Si yo veo que alguien lo están siguiendo con una pistola para matarlo y yo vi que se entró, digámoslo, a una panadería y el tipo que lo busca me pregunta, ¿viste a este señor? ¿Viste a este tipo? Yo pues obviamente le digo que no. Yo le dije, lo mando para otro lado. Le dije, no, yo vi que cogió para allá. Y creo que eso lo hacemos, porque todos sentimos empatía y bueno, después hablamos de eso. Entonces, esa es una línea donde mentimos por nuestra supervivencia. Pero también hay otra clase de mentiras, doctor, que son las mentiras por altruismo. Y entonces, ese es otro tipo de mentiras muy debatibles, pero que pueden incidir completamente en el futuro de una persona. Y yo en el libro hablo de un, de un evento histórico muy particular y es el de Tomás Alva Edison, ¿no? Cuando Tomás Alva Edison tenía alrededor de unos 7, 8 años y llega a su casa con una nota. Entonces, pues la mamá le dice el niño Edison a su madre que el profesor le dio esta nota. Entonces le dice, mamá, ¿qué dice? Pues la mamá leyó la nota mentalmente y luego le dijo a Tomás Alva Edison, no, pues básicamente, mi amor, lo que está diciendo el profesor es que eres un niño muy inteligente, que tienes muchísimas fortalezas y que ellos no tienen la capacidad para enseñarte porque eres demasiado inteligente para ellos. Entonces me dicen a mí que te eduque. Y aquí hago un paréntesis, la mamá de a Tomás Alva Edison pues era profesora, ella fue profesora en Canadá. Y pues ella efectivamente lo trató de educar. Y aparte, Tomás Alva Edison tenía una sensacional adicción que era la lectura, ¿no? Bueno, después de que se hizo famoso y con más de 1000 inventos y llegó a ser uno de los hombres más ricos, no solamente de los estados, sino del mundo, y con ese emporio industrial como lo era General Electric, él encontró esa nota. Mi doctor la encontró y se dio cuenta de lo que realmente decía allí, que era un niño tonto, que era un niño Un retrasado mental. mental y que por eso lo expulsaban de la escuela. Pues obviamente lloró y pues se dio cuenta de la sabiduría de su mamá, ¿no? Entonces, eso tiene un nombre en psicología. Eso se Sí, llama el efecto Pigmalión. sí. Y además él era Asperger y por lo tanto pudo canalizar esa energía. Exactamente. Entonces, a veces mentir por altruismo, como el efecto Pigmalión, para los que no lo conozcan, significa que yo miento sobre las capacidades reales de alguien para que se comporte como tal. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo o a mis estudiantes que son unos genios y que, ¿cómo lo hago? Pues les mando a hacer un examen, ¿sí? Para probar si lo son y resulta que sacan, no, son normales. Pero les digo que no, que sacaron, que son geniales, que tienen un coeficiente intelectual más de 140 y que son unos genios. Y que eso lo hizo, vamos a hablar de una universidad muy prestigiosa a nivel mundial, vamos a decir que lo hizo el MIT. Bueno, pues estos niños se van a comportar como tal. Y los profesores a los cuales se les va a decir que les vamos a dar estos niños genios, también van a cambiar su apreciación. Entonces, cuando un niño de estos vaya a hacer una pregunta, ese profesor ya no lo ve como un tonto, porque acaba de enterarse de que es un genio. Entonces va a tratar de entenderlo. Entonces, mira que todo se monta en base a una realidad que no existe, pero que nuestro cerebro la interpretamos de que sí. Entonces mira cómo nuestro cerebro es susceptible de acuerdo a las creencias que tenemos. Eso es cierto, pero también ya, por ejemplo, en política ya se exceden y se vuelven los mentirosos patológicos. Y entonces eso ya es gravísimo. Sí,
ya ahora sí vamos a entrar. Entonces, para mí, y eso en un extremo mentimos por supervivencia y en otro extremo mentimos por altruismo y todo lo hacemos con una buena intención. En ese espacio, entre esos dos límites, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Aunque, como todo, hay matices. En el mundo de los negocios, alguien que me escuche, un empresario, yo no le voy a dar cuando yo esté negociando con alguien, no voy a darle toda la información que tengo para mí, con el que voy a hacer negocios, ¿no? O sea, dentro de la ética empresarial existen omisiones de información, no se dice todo, se exagera a veces y eso hay que aceptar lo que funciona así. Bueno, Con lo cual, para terminar, quiero decir que una cosa es la biología y yo creo que las ciencias sociales deben entender la biología del cerebro antes de, de, de ponerle tareas muy cargadas a la ética de un ser humano. Yo pienso que tenemos que hablar de una ética de mínimos bueno, y pues para máximos. eso entramos al capítulo 5, que es donde hablamos de la inteligencia ética. Hablemos al respecto. Sí, esto viene derivado del capítulo anterior y es eso. Es decir, yo no puedo exigirle, como decía Emmanuel Kant, como en su imperativo moral, donde él decía que es obligatorio en todo momento decir la verdad. No, yo soy muy admirador de Kant, pero eh, con toda modestia no estoy de acuerdo con ese imperativo moral porque como lo acabé de señalar, hay momentos en donde uno tiene que mentir por supervivencia y a veces uno por altruismo. Pongo un ejemplo muy claro, doctor. Si yo tengo un hijo que tenga 6, 7 años y tiene una seria leucemia y está a punto de morir, ya está en fase 4 y el niño me dice, papá, será que voy a sobrevivir? ¿Será que tengo esperanza? Pues yo no le voy a decir la verdad. Debo tener allí humanidad, ¿ves? Entonces, hay matices en todo. Y eso es lo que yo hablo de la ética de mínimos y de la ética de máximos allí. Entonces, la inteligencia ética es eso, es ponerle sentido común a cuándo se debe decir la verdad y cuándo se debe mentir. Y muchos oyentes podrán decir, pero yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Sí, por ejemplo, la- yo no puedo decirle a todas las personas lo que realmente pienso y siento por ellas, porque sería invivible vivir con una persona que está diciendo todo el tiempo la verdad. Es por eso que está la diplomacia, ¿ves, doctor? Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir con una ética de mínimos y una ética de máximos. Entonces, puedo entrar a explicar. La ética de mínimos, aunque estos términos son de la doctora de la Cortina, que es una filósofa eh, de Andalucía, muy famosa ella, y que ha escrito muchos libros sobre ética, hay una ética que supere los mínimos con los cuales uno va a decir la verdad en el trabajo, uno trata de decir la verdad a su pareja, a sus hijos, y cuando no es tan, digámoslo, problemático decir la verdad, pues se manejan esos términos. No le estoy haciendo daño a nadie. Entonces, digamos lo que es una ética que nos permite vivir bien con nosotros mismos y con nuestras familias. No estamos cometiendo mentiras grandes, ¿ves? Y luego existe una ética de máximos que, pues eso sí ya es un listón muy alto de personas, digámoslo, muy desarrolladas éticamente. Estaríamos hablando de Dalai Lama, de personajes así o del Papa, aunque ellos como seres humanos en algún momento mentirán, pero, Indudablemente que también se pero, equivocan, ¿no? pero tienen una ética pues más elevada que el promedio, Máximo, sí. Pero es importante la ética y máxime en cada una de las profesiones. por supuesto. Es la base que ojalá se implementara mejor, que es lo que hace falta en nuestra población.
Sí. Ética al máximo. Y, por ejemplo, ya que hablamos de ética para muchas personas, ¿qué es ética? Básicamente. ¿Y para qué sirve? Eso es una pregunta. La ética básicamente habla de forjar el carácter moral. Eso es ética, forjar el Principios. carácter moral. Ujú. Sí. Cuando yo hablo de principios, hablo de ética. Cuando yo pongo en práctica esos principios axiológicos, hablo de moral. Por lo tanto, se puede decir que la moral o la moral es el ejercicio de la ética. De la ética. Cuando la llevo Correcto. al plano fáctico, al plano real, a la vida. Ujú. Entonces, y por supuesto, mira, yo como también he escrito libros de educación, aquí voy a hacer otro paréntesis, doctor, y yo le daría una pregunta, si me lo permite. Claro. Como padre de familia y también como docente, para usted, ¿cuál sería la materia más importante que debería dictarse en el colegio, incluso en la universidad? Primero, al individuo, al ser humano, hay que enseñarle a vivir. Para mí, la parte emocional es básica, enseñarle a apreciarse a sí mismo, a quererse, a respetarse. Mientras no, el individuo no logre aceptarse tal como es, difícilmente surgirá. Y eso no se enseña en ninguna parte, ni siquiera en el hogar. Esa es la base primordial que desafortunadamente adolece en nuestra educación de eso. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es aceptarse a sí mismo. Después, aprender todo lo demás. Sí. Yo voy a contestar esa pregunta y yo diría, la ética sería la materia más importante que se debe dar en el colegio y en la universidad. Algunos dirán que las matemáticas u otras materias, pero resulta que es que yo siempre voy a tomar decisiones de carácter Sí, moral. lo que pasa, mi querido y apreciado maestro, es que si tú te aprecias a sí mismo, te respetas a ti mismo, te aceptas tal como eres, vas a tener una ética perfecta. Debido a que el comportamiento va a ser el mejor, tanto emocional como intelectualmente. Mientras eso no exista, difícilmente va a haber ética y va a haber todo lo demás. También es cierto. Pero mira que cuando yo he expuesto esa pregunta en colegios, a veces los padres dudan y los profesores también. Entonces yo digo, si no consideramos en un país como el nuestro, tan corrupto y tan violento, que la ética debe ser privilegiada, pues la educación va por mal camino. Pero ya te vuelvo a repetir, eso hace parte del conocimiento del ser humano y de aceptarse el individuo tal como es. Ahí se debe partir. Ok, Pero donde no se acepta el individuo así tal como es, siempre habrá ambivalencias en todos los aspectos y por lo tanto va a ser muy difícil que entre la ética y todo lo demás. sí, estoy de acuerdo también con eso. Ahora bien, también la inteligencia ética, aparte de establecer nuestros principios éticos y de respetarlos, porque no podemos caer en lo que decía Groucho Marx, ¿no? Que fue un cómico muy famoso en los Estados Unidos en los años 40, ¿no? Que decía, estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros, ¿no? Nosotros no podemos actuar así. La inteligencia ética exige que uno tenga unos principios axiológicos completamente claros e innegociables, como la honestidad, por ejemplo. Ahora, ¿para qué nos sirve la ética? Mucha gente se preguntará, pues para mucho, mire. Yo simplemente voy a aludir a dos variables. La una, la ética nos ahorra mucho sufrimiento en la vida, pero mucho, doctor. Si tenemos ética, no vamos a ser infieles, no vamos a robar a nadie, no vamos a mentir sobre asuntos cruciales. Entonces, eso nos ayuda a evitarnos dolor, a perder seres humanos, a perder una pareja, a perder unos hijos, a perder una familia, a perder un negocio, porque eso duele. Y hasta nos ahorra en metálico, por supuesto. En todo. Bueno,
Ahora hablemos sobre el sexto capítulo, que es la justicia emocional. Llegamos al título Del libro, sí. de la obra. Hablemos de esa justicia emocional. Sí, uno para ser justos emocionalmente, para uno procurar por su bienestar mental y el de las otras personas, cuando yo tomo una decisión, eso no es tan fácil. Por eso llegamos hasta este capítulo, porque necesito conocer, conocer básicamente cómo funciona mi cerebro a qué le da prioridad, conocer un poco del vocabulario emocional, de por qué amo así, de los apegos, para que de esa manera, cuando nosotros conozcamos un poco más de la naturaleza humana, comprendamos y aceptemos cómo debemos comportarnos. Te voy a comentar de un suceso que me pasó recientemente. Estuve en la casa de un amigo y tuve un pequeño encontrón con un familiar. Ese familiar se alborotó, perdió la compostura y entonces es ahí donde entra el autodominio. Por eso hay una frase que dice, la magnitud del drama emocional es proporcional a la magnitud del ego. Cuando uno tiene autodominio, uno se ahorra mucho, primero que todo, cuando uno tiene autodominio y cuando lo están insultando a uno, inclusive cuando le están elevando la voz, y uno se controla y no reacciona, eso es una muestra de madurez emocional. Y eso es una muestra de justicia emocional para con uno y para con las personas que están presentes, y más cuando uno está en casa ajena, y también con la misma persona que está discutiendo, porque como no le está respondiendo, acuérdese que para pelear se necesitan dos. Entonces, eso habla de justicia emocional. ¿Por qué, doctor? Porque cuando yo me logro dominar emocionalmente ante una discusión y no respondo, estoy procurando, ¿por qué? Por mi bienestar emocional. Y también de la misma persona que está discutiendo, porque al no responderle, pues se va a calmar más rápidamente. Sí, no haber inconvenientes. Bueno, hay otra cosa que encontré aquí. Inteligencia con H. Sí, cualquiera dice es un error ortográfico horroroso, pero esa H se debe a... Sí. Para uno poder proceder con la mayor sabiduría posible, uno necesita de varias inteligencias. Acuérdese por allá de las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Que habla de que tenemos una inteligencia lingüística, matemática, bueno, y ahora hasta existencial, bueno, en fin. Pero yo hablo básicamente de estas inteligencias. Uno, para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles, uno debe tener inteligencia emocional, entender sus emociones, fundamental. Saberse autogestionar uno mismo, lo cual indica que uno debe tener autodominio, debe tener habilidades sociales, debe tener uno empatía por sí mismo y empatía por los demás. Entonces, esa inteligencia emocional, cuyo concepto lo extendió por todo el mundo Daniel Goleman, es fundamental. Lo otro que viene es ética emocional. Es decir, que cuando yo tome cualquier tipo de decisión, no basta con ser inteligente emocional, sino que a esas decisiones hay que enriquecerlas con mis principios éticos, con mis valores. Entonces, estamos hablando de una inteligencia cognitiva, estamos hablando de una inteligencia emocional y estamos hablando de una inteligencia ética. Entonces, el agrupamiento de esas tres inteligencias me da lo que yo llamé una inteligencia holística, una inteligencia integral. Entonces, yo coloqué una frase en el libro que dice así: la felicidad son para las personas inteligentes con H, y esa H hace mención a esa inteligencia holística, y los demás a sufrir. Y es cierto, cuando tú no tienes inteligencia emocional, o muy poquita, cuando tú no tienes una buena inteligencia cognitiva, como que tú no razonas bien, como que tú eres muy impulsivo, no te controlas,
tomas decisiones con base en estados de ánimo y aparte de ello no tienes como unos muy buenos valores bien arraigados, pues vas a sufrir mucho en la vida, vas a terminar hasta en la cárcel. Entonces, por eso, repito la frase, la felicidad son para las personas inteligentes con H, la felicidad es para las personas inteligentes con H, las demás a sufrir. Te voy a contar una cuestión, doctor, ya Yo puse esa frase en TikTok. ¿Y sabes qué hizo TikTok? No me la aceptó. Claro, no se la aceptó porque no existe esa frase con H. No por eso, sino la nota me decía que era una frase violenta que está, digámoslo, que puede producir malestar emocional a otras personas, lo cual es un indicador de que estamos definitivamente en una sociedad de cristal. O sea, no se puede decir las cosas. Sí, en este caso habría que ubicarle inteligencia, guioncito, H, guioncito, inteligencia, para separar holístico de... Pensé en eso, doctor. Yo pensé en eso y lo tenía así, pero entonces para que llamara más la atención, Sí. para que la gente lo viera como un error ortográfico. Sí, sí. Y entonces le llamara curiosidad, pues un escritor cómo se va a equivocar en algo pues tan... Y en una portada, contraportada, eso no tiene sentido. Sí, pero sí, habría que hacerle eso y en ese caso, sí ya entra. Pero no lo voy a cambiar, doctor, ¿Sí? lo voy a dejar así tal cual. Bueno, sí, excelente, no, muy bien. Bueno, ahora llegamos al capítulo 7, que es el final. Habla del autoconocimiento desde la espiritualidad. Hablemos sobre esa espiritualidad. Bueno, este es un tema muy polémico y aquí yo sé que muchos de los que nos van a escuchar, pues algunos saltarán de sus sillas. Estamos en un momento de tanto desconocimiento propio que acudimos prácticamente a cualquier cosa para conocernos. Para mucha gente leer sobre neurociencia, coger y comprar un libro que hable del cerebro humano y empezar a leer sobre el lóbulo frontal, ventromedial, orbitofrontal, sistema límbico, sistema de recompensa cerebral, núcleo accumbens, todo eso de las zonas dopaminérgicas, en fin. De neurología. A la gente no le gusta eso. Eso es cierto. No le gusta eso, pero es necesario para entendernos. Entonces, ¿qué hace? No, pues lo fácil. Siempre nos gusta la ruta fácil. Eso es una cuestión del ser humano, gastar la energía menor posible. Entonces ahora se inventaron, aunque eso viene de Bert Hellinger, una cosa que se llama las constelaciones familiares, donde eso es un psicoteatro, donde se recrea una persona que tiene algún trauma emocional y dicen que ese trauma es transgeneracional, que viene de generaciones atrás y que toda la familia va a sufrir con ese mismo trauma y que hay que curarlo. Entonces hay que hacer un psicodrama, un teatro allí donde esta persona va a fungir como su papá, esta señora va a fungir como su mamá. Y otra cosa, eso se hace ante extraños, ¿no? Y él va allí a comentar, la persona afectada con el trauma va a comentarlo. Pues eso no está avalado por ninguna guía clínica. Y el psicólogo, y yo sé que hay muchos psicólogos en el país que hacen eso. Eso no lo permite el código deontológico, ya que estamos hablando de ética. Entre otras cosas es falta de ética. Por supuesto. Y eso puede inclusive ser más perjudicial. Es más perjudicial. Entonces, todas estas cosas de la New Age, bueno, de chamanes, de curación cuántica, de meditación cuántica, de los baños con el gong, todas esas cosas no tienen bases. No tienen acero científico. Exacto, eso estamos cayendo en la pseudociencia. Correcto. Entonces, en este capítulo lo que hago es un análisis objetivo de eso para que la gente no caiga en esas cosas. Así como cuando le dicen los médicos no se automedique, porque puede ser peligroso. Si usted toma mucho ibuprofeno, mucho naproxeno, puede dañar los riñones. No, es que le va a afectar.
Acción colateral. Todos esos AINES afectan los riñones, Claro. pues de la misma forma no se automedica a nivel psicológico. ¿Usted cómo le va a entregar su psicología, que es algo tan íntimo, sus traumas, a un desconocido? No, y máxime en teatro, ¿no? Exacto. Entonces, y les cobran por eso además, porque eso no es gratis. Inclusive, bueno, no quiero hablar de nombrar nombres propios, pero hay un presentador muy popular que hace esas constelaciones familiares. Imagínate. Bueno, eso es por el desconocimiento. Y ojalá evitemos todos estos inconvenientes. Bueno, muy gentil, mi apreciado maestro, para estar con nosotros y le felicito. Una obra de investigación extraordinaria. Y, entre otras cosas, tú haces parte del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, haces parte de las directivas. Eso hace ya unos años, ¿verdad? Sí, hace como más de un año, muy larguito, hago parte del comité de vigilancia Ok. como suplente Bueno, y entonces sí, estoy allí. bueno, muy gentil, espero poder tener el honor de ampliar otros temas contigo en otra oportunidad. Ok, Muy muchísimas gentil gracias. por estar con nosotros, muchos éxitos y que esta obra tenga la acogida extraordinaria. Pues si me lo permite, doctor, yo os invitaría, si hay algunos estudiantes de psicología que me estén escuchando, de que este libro les puede servir mucho. No se fijen en quién lo escribió, sino lo que está escrito y la rigurosidad científica con lo que escribí. Todo allí está completamente documentado, tiene una amplia bibliografía. En la bibliografía muchas están tomadas de la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Harvard, o sea, de universidades muy reconocidas a nivel internacional. Así que la información que está allí consignada es una información seria, académica, que le puede servir mucho a los estudiantes de psicología. Sí, bueno, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de don Luis Daza, les habló Gilberto Triana Molina. Les invito para que sigan en nuestra programación. Muchos éxitos. Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. Un podcast de La Voz del Derecho.